Bienvenidos al cierre del dólar en Colombia. Soy Luisa Pérez y me agrada estar con ustedes para entregarles toda la información sobre las monedas y los mercados del mundo. Así las cosas, veamos entonces de qué manera cerró el dólar durante la jornada, que como vemos tiene un precio de cierre de 3.808 pesos y se promedió en 3.817. En la apertura de hoy registró un valor de 3.819, un mínimo de 3.806 y un máximo de 3.832. Se transaron alrededor de 1.680 operaciones y se ubicó en una TRM de 3.784. A propósito del comportamiento del dólar durante la sesión cambiaria, esto nos explica Edgar Jiménez, quien es profesor de finanzas de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, sobre el comportamiento de la divisa. Bueno, hoy, como se diría comúnmente, el dólar en Colombia siguió fortaleciéndose, sigue subiendo el dólar. Tenemos hoy una TRM vigente de 3.784, pero ya para mañana vamos a superar, la TRM de mañana va a estar por encima de los 3.800 pesos y a ese 3.784 le podemos sumar 30 pesos, una devaluación del peso colombiano de 30 pesos. Volvemos en ese rango o sobre ese rango de los 3.800 pesos en medio de un escenario internacional donde el índice de XY, digamos que permanece relativamente estable. En niveles alrededor de los 99 puntos, hoy 99,53, veníamos de 100, 100.2, 100, 100,20, 100,25, ya otra vez rompemos hacia abajo ese nivel, pero de todos modos las señales apuntan o siguen apuntando hacia arriba. A pesar de ello, hoy tenemos revaluación en Chile, cae abajo el dólar en Chile, como se diría, o se fortalece el peso chileno contra el dólar de los Estados Unidos. En Brasil sucede algo similar. En México tenemos unas variaciones modestas, realmente se permanecen en 18,29 en una jornada bastante positiva o positiva para el mercado de acciones o de renta variable en los Estados Unidos, y vemos cómo la relativa tranquilidad de los mercados por lo menos mantiene las tasas de cambio relativamente estables. Colombia descuenta valorizaciones que no había tenido, y si eventualmente, como se espera, algún tipo de corrección en el mercado de acciones de los Estados Unidos, que se pueda dar tal vez en 1 o 2 semanas, con ello algo de pánico, nervios, incertidumbre, puede seguir llevando la tasa de cambio un poco más arriba en Colombia, y por qué no pensar para final de año en 3.850 pesos o incluso más. En el plano internacional, les cuento que el dólar recuperó terreno frente al yen, recuperándose de la liquidación de la jornada pasada, incluso cuando persistían las expectativas de una alza de tasas en diciembre por parte del Banco de Japón, mientras que el euro subió después de que los datos del martes mostraran que la inflación de la zona euro fue levemente más alta de lo esperado. El dólar subió un 0,3% frente al yen después de haber alcanzado un mínimo de 2 semanas el lunes tras una venta de bonos del gobierno japonés a 10 años que registró la mayor demanda desde septiembre. Las acciones, los bonos, las criptomonedas y el dólar cayeron el lunes después de que el gobernador del Banco de Japón dijera que el Banco Central consideraría los pros y contras de aumentar las tasas de interés en su próxima reunión de política, lo que envió los rendimientos japoneses a 2 años por encima del 1% por primera vez desde el 2008 y provocó pues un contagio en los mercados de bonos globales. Y así las cosas, pues de esta manera se sigue comportando el DXY en la jornada, tiene una alza del 0,04% y se ubica en 99 puntos, todavía pues cerca de los 100, aunque todavía sin poder lograrlo. De otro lado, en noticias internacionales les cuento que Samsung lanzó el martes su primer teléfono plegable triple, un producto de edición especial con un costo elevado que lo deja fuera del alcance del consumidor promedio. Samsung lanzó el martes su primer teléfono plegable triple. El Galaxy Z Trifold saldrá a la venta el 12 de diciembre a un precio de $2.443, el doble que el nuevo iPhone 17. Este producto es casi como una edición especial, por lo que no está destinado a la venta masiva, sino que se ha preparado para que quienes realmente lo deseen puedan comprarlo.
품입니다. El aparato ultradelgado se despliega hasta alcanzar 25,4 centímetros de pantalla. La función de plegado triple ya había sido presentado el año pasado por la empresa china Huawei en un teléfono también con precio exorbitante. El nuevo dispositivo de Samsung pesa 309 gramos y en su punto más fino mide medio centímetro. Además, el exmandatario hondureño Juan Orlando Hernández, condenado en Estados Unidos a 45 años de cárcel por narcotráfico, salió de prisión tras recibir el indulto del presidente Donald Trump. Esto fue lo que informó su esposa este martes. El exmandatario hondureño Juan Orlando Hernández, condenado en Estados Unidos a 45 años de cárcel por narcotráfico, salió de prisión tras recibir el indulto del presidente Donald Trump. Hernández, de 57 años, fue liberado de una prisión en Virginia Occidental el lunes. Es una vez más un hombre libre, anunció el martes su esposa Ana García de Hernández en redes sociales. Añadió que fue trasladado a un lugar seguro. En el sitio web de la Oficina de Prisiones de Estados Unidos figura la liberación de un nombre que coincide con el nombre y la edad del expresidente. La liberación coincide con la presión de Trump a favor del candidato derechista Nasrias Fura, del mismo partido que Hernández, en las reñidas elecciones de Honduras, que se celebraron el domingo y cuyo escrutinio continúa. Juan Orlando Hernández gobernó Honduras entre 2014 y 2022. Fue extraditado a Estados Unidos poco después de dejar el cargo, cuando la actual presidenta, la izquierdista Xiomara Castro, asumió el poder. En marzo de 2024, un jurado de Nueva York lo declaró culpable de haber facilitado el ingreso a Estados Unidos de unas 400 toneladas de cocaína, principalmente de Colombia y Venezuela, a través de Honduras. De acuerdo con la Fiscalía, desde 2004 participó y protegió a una red de narcotraficantes a cambio de sumas millonarias, entre ellos al mexicano Joaquín Chapo Guzmán, condenado a cadena perpetua en Estados Unidos. Pero Trump considera que Hernández fue víctima de un montaje de su antecesor Joe Biden y aseguró que fue tratado de forma muy dura e injusta. La libertad de Hernández ocurre en medio del despliegue estadounidense en el Caribe y el Pacífico para frenar el tráfico de drogas hacia Estados Unidos. En otro mercado de la economía estadounidense, el rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años cambió poco, ya que los inversores descontaron la última reunión de política monetaria del año de la Reserva Federal de la próxima semana y trataron de mirar hacia adelante y evaluar el curso de la economía y la inflación. Los mercados mundiales están atentos a la última reunión del año del Comité Federal del Mercado Abierto de la Reserva Federal programada para el 9 y 10 de diciembre. Las expectativas de los inversores de un recorte de tipos de 1/4 de punto la próxima semana se ha disparado recientemente con las operaciones de futuros sobre tipos de interés, mostrando una probabilidad del 87% de que la política monetaria se flexibilice la próxima semana y la tasa de fondos federales disminuya al 3,50% o 3,75% según la herramienta FeedWatch. Hace unas semanas, recordemos, el mercado estimaba una probabilidad de tan solo el 35% de un recorte de tipos la próxima semana. Los mercados esperan con ansias una serie de datos publicados esta semana que podrían ofrecer pistas sobre la situación de la economía estadounidense y la probabilidad de futuros recortes de tasas después de la próxima semana. Entre ellos se incluyen la encuesta de empleo ADP de noviembre, que se publicará el miércoles, las solicitudes iniciales de desempleo semanales el jueves y el índice de gasto en consumo personal de septiembre, que se aplazará el viernes. También se publicarán los pedidos de bienes duraderos y de factores de octubre y las cifras de confianza del consumidor de la Universidad de Michigan de diciembre. Los funcionarios de la Reserva Federal se encuentran en un periodo de bloqueo comunicacional antes de la reunión del Comité de Mercado Abierto la próxima semana, lo que deja a los inversores concentrados en los informes de datos económicos entrantes para informar sus perspectivas sobre las tasas de interés de Estados Unidos. Recordemos, el lunes el índice manufacturero ISM se situó por debajo de las previsiones para noviembre y de esta manera pues así finaliza los bonos del Tesoro durante la jornada y como podemos ver en pantalla el bono de referencia a 10 años cae un punto básico ubicándose en 3,52%, mientras que el bono de referencia a 10 años cae también 4 puntos básicos en 4,09%.
De otro lado, los precios del petróleo cayeron levemente hoy mientras los operadores sopesaban los riesgos de los ataques con drones ucranianos a sitios energéticos rusos y las preocupaciones sobre el exceso de oferta. Ambos índices de referencia avanzaron más del 1% el lunes, mientras que el WTI estuvo cerca de un máximo de 2 semanas. El lunes, el consorcio del oleoducto del Caspio dijo que había reanudado los envíos de petróleo desde un punto de amarre en su terminal del Mar Negro, luego de un importante ataque con aviones no tripulados ucranianos el 29 de noviembre. Además, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el sábado que el espacio aéreo sobre y alrededor de Venezuela debería considerarse cerrado, lo que generó nueva incertidumbre en el mercado petrolero, ya que pues la nación sudamericana es un importante productor. En el frente de las negociaciones, el enviado especial de Trump, Steve Witkoff, y su yerno Jared se reunirán el martes con el presidente ruso Vladimir Putin para conversar sobre una posible manera de poner fin a la guerra. Los precios estuvieron bajo presión en los últimos meses debido a las preocupaciones sobre un posible exceso de oferta en los próximos meses a medida que los miembros de la OPEP+ aumentaron la producción. En este contexto, la OPEP+ acordó que sus reuniones del domingo dejarán sin cambios los niveles de producción de petróleo para el trimestre del 2026, mientras que el grupo desacelera sus esfuerzos por recuperar participación de mercado en medio de temores de un exceso de oferta inminente. Así las cosas, pues de esta manera se comporta el petróleo al cierre de esta jornada. Vamos a empezar con el de referencia Brent, referencia europea importante para acciones como Petrobras y Ecopetrol, que desciende 0,68%, a diferencia del valor que estaba presentando al inicio de la jornada, que estaba disminuyendo más del 1% y se ubica hoy en $62.73. Por su parte, el WTI de referencia estadounidense, también en línea con ese petróleo de referencia Brent, desciende 0,72% o 0,43 unidades y se ubica en $58.89, todavía pues lejos de los $60 que perdió en jornadas pasadas. Y en otras noticias, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky conversó el lunes con sus pares europeos y con el francés Emmanuel Macron al frente para intentar influir en el plan de Donald Trump para poner fin al conflicto y pues la víspera de un encuentro clave en Rusia. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky se reunió el lunes en París con sus pares europeos, entre ellos el francés Emmanuel Macron, en busca de modificar el plan de Donald Trump para poner fin al conflicto en Ucrania. La Casa Blanca se dijo muy optimista sobre posibilidades de un acuerdo para Ucrania, un día antes de que el enviado de Trump, Steve Witkoff, se reúna con el presidente ruso Vladimir Putin, en momentos en que Rusia realizó su mayor avance en el frente en Ucrania desde hace un año, según el análisis de la France Press de los datos proporcionados por el Instituto para el Estudio de la Guerra. En un mes, Rusia ha tomado 701 kilómetros cuadrados a los ucranianos, el segundo avance más importante después del de noviembre de 2024, fuera de los primeros meses de la guerra en la primavera de 2022, cuando la línea del frente era muy móvil, según los datos analizados por la France Press. Estados Unidos presentó hace 10 días un plan de 28 puntos para acabar con el conflicto, pero fue redactado sin los aliados europeos de Kiev, aunque luego se modificó en una reunión en Ginebra. El plan inicial de Estados Unidos preveía que las fuerzas ucranianas se retiraran por completo de la región oriental de Donetsk e implicaba por parte de Washington un reconocimiento de facto de las regiones de Donetsk y Lugansk y de la península de Crimea como rusas. Скажу відверто, питання територіальне найскладніше. Para ser sincero, el tema territorial es el más difícil. El tema del dinero, la restauración, en mi opinión, hablo con sinceridad y lo hablamos sin duda, sin la presencia de socios europeos, no es fácil de aceptar. Es difícil porque el dinero está en Europa y creo que esto no es justo. Непросто і складно, тому що гроші знаходяться в Європі. Мені здається, це не дуже справедливо. Igualmente, el plan de Trump, considerado como muy favorable a Moscú, exigía a Ucrania reducir sus fuerzas armadas y reconocer en su constitución que no se uniría a la OTAN. Los europeos esperan que la administración estadounidense no sacrifique a Ucrania.
El negociador ucraniano Rustem Umerov se reunió el domingo en Florida con el enviado estadounidense Steve Witkoff y también conversaron el lunes con Zelensky y Macron, según la presidencia francesa. En cuanto al resto, todavía no hay un plan definitivo. En cuanto a los territorios, solo el presidente Zelensky puede concretarlo. En cuanto a los activos congelados, las garantías de seguridad, la adhesión a la Unión Europea y las sanciones europeas, solo se puede concretar con los europeos en la mesa. Así que todavía estamos en una fase preliminar, pero quiero elogiar los esfuerzos de paz de Estados Unidos y la labor de mediación que se realizará de nuevo mañana. Los europeos se opondrán a una paz dictada a Ucrania, aseguró el canciller alemán Friedrich Merz, quien también conversó a distancia con Zelensky y Macron, al igual que sus pares del Reino Unido, Polonia e Italia, y los líderes de la Unión Europea y la OTAN, entre otros. Además, el presidente Donald Trump se reunió con su Consejo de Seguridad Nacional para hablar sobre Venezuela, anunció la Casa Blanca en medio de la crisis actual entre Washington y Caracas. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, convocó a sus principales funcionarios de seguridad nacional al despacho Oval el lunes para discutir sobre Venezuela, mientras su homólogo Nicolás Maduro rechazaba una paz de esclavos en medio de crecientes temores de una acción militar estadounidense. Frente a miles de seguidores en Caracas, el mandatario venezolano denunció que el reciente despliegue naval estadounidense en el Caribe constituye una provocación que ha puesto a prueba a Venezuela durante meses. Queremos paz, paz con soberanía, paz con igualdad, paz con libertad. No queremos la paz de los esclavos, ni queremos la paz de las colonias. ¡Colonia! ¡Nunca! ¡Esclavos! ¡Jamás! Las tensiones entre ambos países se intensificaron desde que Washington movilizó un portaaviones y varios buques de guerra hacia la región, en paralelo con una campaña contra embarcaciones sospechosas de narcotráfico. Estas operaciones han dejado al menos 83 muertos, sin que Estados Unidos haya presentado pruebas de que las víctimas estuvieran involucradas en actividades de narcotráfico, según denuncian organizaciones de derechos humanos. La Casa Blanca también abordó críticas sobre un segundo ataque ocurrido tras el bombardeo a una lancha el 2 de septiembre. Medios estadounidenses informaron la semana pasada que 2 personas sobrevivieron al ataque inicial, pero fueron abatidas en un asalto posterior, bajo la orden del secretario de Defensa Pete Hegseth. Con respecto a los ataques del 2 de septiembre, el secretario Hegseth autorizó al almirante Bradley para llevar a cabo estos ataques inéticos. El almirante Bradley actuó completamente dentro de su autoridad y de acuerdo con la ley, dirigiendo el ataque para asegurar la destrucción del barco y eliminar la amenaza hacia los Estados Unidos de América. El Consejo de Seguridad Nacional se reunió además 2 días después de que Trump afirmara que el espacio aéreo de Venezuela debía considerarse totalmente cerrado, lo que llevó a 6 aerolíneas a suspender sus vuelos hacia ese país. Mientras la Casa Blanca insiste en que el objetivo es frenar el tráfico de drogas, Caracas sostiene que en realidad se trata de un intento de cambio de régimen. En respuesta, el gobierno venezolano ha intensificado su preparación militar, mientras sigue solicitando un diálogo directo con Estados Unidos. Y con esta información llegamos al final de este espacio.